Muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Como el presidente dijo, soy médico gineco-obstetra y profesor en la Universidad de California. Como profesor, mi cargo incluye la enseñanza de estudiantes de medicina y residentes en la práctica de ginecología y obstetricia, incluyendo el aborto. Y el tema de aborto forma parte del currículo de formación para los gineco-obstetras en mi universidad y en todo el país. También soy investigador en servicios de salud y dirijo un programa de investigación como el LIJO. Tengo varias cargas en organizaciones profesionales, incluyendo ACOG, el Colegio Norteamericano de Obstetricia y Ginecología, y soy el presidente del Comité de Cuidado de Salud de Mujeres en Situaciones de Vulnerabilidad. Bueno, en esta presentación quería tocar dos temas que creo que son importantes aquí. El primero es qué tan seguros son los procedimientos de aborto hoy en los Estados Unidos y otros países donde está legalizado. El segundo tema se enfoca en las consecuencias de denegar el acceso a un aborto deseado. He escogido estos temas porque existe evidencia rigurosa que debe ser considerada para tomar decisiones que impactarán en las vidas de las mujeres y en las políticas sanitarias. Y como tomadores de decisión es importante considerar las fuentes rigurosas y validadas. Bueno, reconozco que el contexto en mi país es diferente que el contexto acá, pero en los Estados Unidos, el Estados Unidos cuenta con una vasta experiencia en la provisión de servicios de aborto legal en contextos normativos que han cambiado y que imponen distintas barreras a las mujeres y a quienes prestan servicios de aborto. En estas reuniones se ha hecho referencia a nuestra experiencia y me gustaría compartir las evidencias que surgen de ella. Bueno, iba a tocar también el reporte que acaba de salir por la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina. La doctora Schiavone ya habló bastante sobre este reporte y como me cortaron el tiempo, voy a pasar todo esto. Pero sí quería destacar algunas cosas. El Instituto de Medicina en los Estados Unidos estableció 6 dimensiones de la calidad de la atención en su reporte llamado Cruzando el Abismo de la Calidad, un nuevo sistema de salud para el siglo XXI. Las dimensiones con seguridad, efectividad, atención centrada en la paciente, oportunidad, eficiencia y equidad. Y la pregunta que se enfrentó en ese reporte que mencionó la doctora, la Academia de Medicina trató de ver si la atención del aborto en los Estados Unidos tiene estos 6 atributos de la calidad de atención. Bueno, no me voy a fijar en todos los detalles del reporte porque son muy específicos al contexto en los Estados Unidos, pero para resumir, el reporte concluyó que aunque los métodos de aborto son muy seguros, las leyes, regulaciones y políticas en muchos estados imponen barreras al acceso que afectan de manera negativa estos atributos de la calidad de atención. Y creo que eso es una lección importante de los Estados Unidos. No es suficiente tener una buena ley. La implementación de la ley es igual de importante para garantizar el acceso verdadero para las mujeres. Por ejemplo, hemos visto en investigación que yo he hecho en el estado de Texas que después de implementar una ley que resultó en cerrar la mitad de las clínicas de aborto en el estado, el número de abortos hechos en el segundo trimestre subió el 27%, porque las mujeres no podían acceder a los servicios más temprano en el embarazo. Aunque el aborto en el segundo trimestre es muy seguro, sí corre más riesgo el aborto en el segundo trimestre comparado a un aborto en el primer trimestre y también es más costoso para la mujer. Esto es un ejemplo de cómo los obstáculos impuestos por el Estado resultan en la mala calidad de atención. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no cumplir con estos atributos y poner obstáculos al acceso de aborto hasta que la mujer no puede acceder al servicio?
Ahora tenemos evidencia rigurosa que viene del Turnaway Study, un estudio sobre la denegación de un aborto deseado. Y en las siguientes diapositivas voy a presentar algunos de los hallazgos principales del Turnaway Study. La investigadora principal del estudio es la doctora Diana Green Foster, mi colega en la Universidad de California. El propósito del estudio fue describir las consecuencias para la salud física, mental y social de acceder a un aborto versus llevar un embarazo a término que se quiso interrumpir. En otros estudios se comparaban las mujeres que tuvieron abortos con otras mujeres que dieron a luz con embarazos deseados, pero esto no es la comparación correcta. Hay que comparar las mujeres con embarazos no deseados. Entonces, para este estudio, reclutaron a las mujeres buscando aborto en 30 clínicas en 22 estados de los Estados Unidos. Y el diseño del estudio fue así. Reclutaron a 3 tipos de pacientes. Un grupo de mujeres recibieron el aborto en el primer trimestre, antes de las 14 semanas gestacionales. El segundo grupo recibieron un aborto cerca del límite de la edad gestacional en la clínica, que en general fue en el segundo trimestre. Y el tercer grupo de mujeres fueron denegadas a tener el aborto porque presentaron justo después del límite de edad gestacional y no recibieron el aborto que querían hacer. Es importante destacar que el estudio excluyó a las mujeres que buscaron interrumpir por anomalías fetales. Y el equipo de investigación ha seguido de cerca a todas esas mujeres reclutadas por medio de entrevistas telefónicas durante 5 años. Reclutaron a casi 900 mujeres para el estudio, alrededor de 250 que tuvieron el aborto en el primer trimestre, 400 que tuvieron el aborto cerca del límite gestacional y 160 que fueron denegadas a tener el aborto y que dieron a luz. Entonces, la primera pregunta de la investigación era esta: ¿el aborto daña a las mujeres? Durante mucho tiempo ha existido la suposición de que tener un aborto lleva a consecuencias negativas para la salud mental. Los resultados ahora del Turnaway Study no fundamentan esta suposición. Cuando comparamos las consecuencias para la salud y bienestar mental de las mujeres que recibieron un aborto con las de otras mujeres a quienes se les negó el aborto, encontramos lo siguiente. En cuanto a la ansiedad, la autoestima y la satisfacción con la vida, encontraron que las mujeres que resultaron peor, por lo menos al principio, fueron a quienes se les negó un aborto, no las que lo solicitaron y lo recibieron. Para los 6 meses a 1 año después, ambos grupos eran similares y ambos grupos mejoran con el transcurso del tiempo. Cuando examinaron los síntomas de depresión y estrés postraumático, no encontraron ninguna diferencia entre las mujeres que tuvieron y las que fueron negadas a un aborto. Con respecto a estos problemas, ambos grupos también mejoraron con el paso del tiempo. Tampoco hay evidencia de tendencias suicidas después del aborto. Para darles una idea de las circunstancias de vida y las causas del estrés postraumático entre las mujeres que solicitan un aborto, quiero compartir algunas de las historias de las mujeres que participaron en el estudio Turnaway. Los síntomas de estrés postraumático incluyen pesadillas, ansiedad, agitación, lo que se llama anestesia emocional y pensamientos evasivos, es decir, intentar evitar pensamientos específicos. Cuando les pidieron a las mujeres que tenían estos síntomas que identificaran su causa, las respuestas más comunes eran sus antecedentes de abuso sexual, físico o emocional y no el aborto. Por ejemplo, una mujer respondió que la causa de sus síntomas fue que estaba en una relación muy abusiva durante 4 años y medio. Su pareja la estranguló y la hizo pasar 2 semanas en coma. Sí encontraron que algunas mujeres reportaron una reacción negativa al haber tenido un aborto. Por ejemplo, algunas dijeron que la causa de su estrés fue la experiencia de estar en la clínica de aborto,
ver a los manifestantes antiaborto o simplemente sentirse abrumada por estar embarazada. Sin embargo, estos sentimientos tienden a aplicarse a toda la experiencia abarcando el embarazo, la toma de decisiones y el aborto. Los síntomas de estrés postraumático eran tan comunes entre las mujeres que recibieron un aborto como en aquellas a quienes se les fue negado. Y revisando los datos sobre el uso de sustancias, no hay evidencia de que las mujeres que tuvieron el aborto consuman más alcohol, tabaco o drogas en niveles más que las mujeres que fueron denegadas a tener un aborto. Esta diapositiva demuestra los sentimientos de las mujeres que tuvieron el aborto inmediatamente después del aborto y en los siguientes años. Los sentimientos negativos, como sentirse triste, están en negro y abajo. Los sentimientos positivos, como alivio, están en verde. Las que sintieron ambos tipos de sentimientos están en naranja y las que se sintieron ninguno o pocas emociones están en azul o violeta. Y quiero destacar dos puntos en esta diapositiva. Sí existen algunas mujeres que se sienten tristes después del aborto, pero eso no quiere decir que tienen estrés postraumático o tendencias suicidas. Y la otra cosa importante es que con el paso del tiempo, todos los sentimientos positivos y negativos decrecen y las mujeres ya no piensan en su aborto. Revisando los datos cumulativos, la gran mayoría de mujeres dijeron que el aborto fue la decisión correcta. En todas las mujeres, el 95% sintieron que el aborto fue la decisión correcta. Entre las que reportaron sentimientos negativos, el 90% dijeron que fue la decisión correcta. Y aún entre las pocas mujeres que se reportaron algún remordimiento, el 86% que dijeron que el aborto fue la decisión correcta. Ahora quiero enfocarme en otra pregunta del estudio. ¿Qué le pasa a las mujeres a quienes se les niega un aborto? En contextos donde el aborto es legalmente restringido, como aquí en otros países en la región, uno de los efectos principales de ser denegada a tener un aborto legal es en la salud física por el uso de métodos de aborto inseguros. Pero aún en los Estados Unidos, el impacto en la salud física es importante porque es más riesgoso continuar con el embarazo y llevarlo a término que tener el aborto. Según un estudio de Raymond y Grimes, el riesgo de morir dando a luz en los Estados Unidos es 14 veces más alto que el riesgo de morir con un aborto legal. En esta diapositiva se presenta la autoevaluación de salud en las participantes del estudio de Turnaway y se demuestra el porcentaje que dijeron que su salud era mala o más o menos en cada entrevista. Y como pueden ver, las mujeres que fueron denegadas a tener el aborto demostrado en verde reportaron que su salud empeoró durante los siguientes 5 años y es significativamente diferente que las mujeres que recibieron el aborto. Uno de los hallazgos principales del estudio de Turnaway es que existen consecuencias socioeconómicas importantes de la denegación del aborto. Comparadas a las mujeres que tuvieron acceso al aborto, las mujeres a las que se denegó un aborto más probablemente son pobres, menos probablemente tienen un trabajo de tiempo completo y más probablemente reciben ayuda social. Aquí pueden ver el porcentaje de hogares que viven por debajo del 100% del nivel federal de pobreza. Y aunque los grupos son iguales al momento de pedir un aborto, las mujeres a las que se denegó un aborto demostrado en verde tienen 4 veces más probabilidad de vivir debajo del nivel federal de pobreza después del nacimiento del bebé. Y estas diferencias en los grupos persisten durante los 5 años. Aproximadamente 1/3 de las mujeres reportaron que buscaron un aborto por motivos relacionados con su pareja. Algunas se preocupaban por su seguridad física al tener una pareja abusiva. Por ejemplo, una mujer de 40 años de edad describe su motivo por solicitar un aborto y cito: Nuestra relación se volvió violenta y yo no quería traer a otro niño a una vida que estuviera rodeada de violencia.
Muchas mujeres que buscan servicios de aborto no tienen una buena relación con el hombre involucrado, y 1 de cada 20 mujeres reporta ser víctima de violencia física a manos del hombre que las embarazó durante los 6 meses antes de solicitar un aborto. En el estudio, las mujeres que lograron acceder a un aborto pudieron dejar su relación abusiva. Ellas vivieron una disminución aguda de violencia a manos del hombre en cuestión, mientras las mujeres que llevaron el embarazo a término no vieron dicha disminución, sino continuaron estando expuestas al abuso. También en los niños hay efectos medibles en el estudio. Comparando las niños y niñas de las madres a quienes se denegó un aborto versus el primer niño que tuvieron las mujeres posteriormente al aborto, los niños a cuyas madres se les denegó el aborto tienen mayor probabilidad de vivir en la pobreza y menor probabilidad de alcanzar metas en su desarrollo. También encontraron que cuando se les negó el aborto, ellas bajaron sus metas para el futuro. No hay evidencia de que la denegación de un aborto retrase la graduación o aumente el abandono de la escuela en las mujeres que planeaban graduarse en el momento que solicitaron el aborto. Pero las mujeres denegadas a tener un aborto eran menos propensas a tener aspiraciones de vida, como conseguir un mejor trabajo o terminar sus estudios, y tenían 6 veces menos probabilidades de lograr un plan aspiracional durante el año después de haberles sido negado el aborto en comparación con las mujeres que recibieron el aborto. También las mujeres que fueron denegadas tienen menores probabilidades de tener un embarazo planeado en los próximos 5 años. Entonces, las conclusiones del estudio Turnaway son claras. El aborto no ayuda ni daña a la salud mental de la mujer. Las mujeres son resilientes emocionalmente. Por eso, quiero enfatizar que no existen evidencias que el aborto resulta en la depresión, ansiedad, estrés postraumático o tendencias suicidas. Pero la denegación de un aborto y la maternidad forzada tiene efectos negativos en la salud física, las condiciones económicas, la calidad de las relaciones interpersonales y la capacidad para cuidar y ocuparse de los hijos ya nacidos y futuros. Bueno, estas son algunas de las publicaciones que vienen del Turnaway Study. Eso es la lista de investigadores en el estudio. Bueno, y quiero agradecerles de nuevo por la oportunidad de presentar aquí y su interés en las evidencias sobre el aborto. He trabajado por más de 10 años en Texas haciendo investigación en servicios de salud sexual y reproductiva. Y cuando el Estado implementó una ley restringida de aborto que mencioné antes, hubo una demanda judicial y tuve la oportunidad de ser un testigo experto en ese caso. Presenté los datos sobre el impacto de la ley en el número de abortos total, el aumento en los procedimientos en el segundo trimestre y las experiencias de las mujeres. Y esta evidencia fue considerada por los jueces y citada varias veces en sus sentencias. El caso llamado Whole Woman's Health versus Hellerstedt fue hasta la Corte Suprema en los Estados Unidos. Y en su sentencia final, los y las jueces de la Corte Suprema destacaron la importancia de la evidencia en las leyes relacionadas con el aborto. La Corte dijo que las legislaturas y las cortes tienen que balancear las evidencias de una ley en términos del efecto en la salud de la mujer y en su acceso al aborto. La legislatura no puede imponer una ley de aborto que supuestamente va a mejorar la salud de la mujer sin considerar las evidencias en el efecto de la salud y también en su acceso a los servicios. Y felicito a estas comisiones por su interés y su compromiso en considerar las evidencias relevantes. Muchas gracias.